Días, hermanos. Hoy, 13 de noviembre, la Iglesia celebra en el calendario general la memoria de San Leandro, pero en nuestra diócesis de Huelva, que es nuestro patrón, la fiesta de San Leandro Obispo. En un país dominado en gran medida por los visigodos arrianos heréticos, que ya vinieron 2 siglos antes conquistando la península ibérica, en el siglo VI, en torno a los años 520-534, nació en Cartagena San Leandro, en el Levante español, en el seno de una familia noble e importante. Su madre era visigoda y su padre hispano-romano. Su padre, Severiano, gran señor y duque de Carmona, aunque San Isidoro afirma que simplemente fue un ciudadano de esa ciudad. Algunos dicen que era de origen visigodo, pero por su nombre y los hijos y los nombres de sus hijos, lo más probable es que fuera hispano-romano. Severiano dio gran y esmerada educación a sus hijos, que fueron grandes lumbreras en la historia de la península de aquella época. Su madre era hija de Teodorico, rey de los ostrogodos, que invadieron a Italia. San Leandro fue el primogénito de 4 hermanos, todos santos: San Fulgencio, obispo de Écija; San Isidoro, que le sucedió después la diócesis catedral hispalense en Sevilla; y Santa Florentina, que fue abadesa de un convento que dirigiría durante 40 años y con un total en torno a unas 1000 monjas. Con la invasión bizantina a su tierra levantina en el año 554, la familia tuvo que marcharse a zonas más pacíficas y llegaron a Sevilla, ciudad donde Leandro completó su formación, quizás motivada por la conversión de su madre a la religión católica. Recordamos que si era hija de un rey visigodo y ellos tenían como fe cristiana el arrianismo, probablemente ella se convirtió a la fe católica y así también fomentó la fe católica en sus hijos. Desde niño, Leandro se distinguió por su facilidad para hablar en público y por la enorme simpatía de su personalidad. Al morir sus padres, Leandro se queda al cuidado de sus hermanos menores. Él era el mayor, hemos dicho. Ingresando años más tarde, aunque todavía siendo joven, en un convento en Sevilla. Durante 3 años se dedicó a la oración, al estudio y a la meditación de la palabra de Dios y de la fe. Cuando murió el obispo de Sevilla, el pueblo y los sacerdotes que lo conocían bien propusieron promoverlo a ser obispo de la diócesis hispalense y lo eligieron para que reemplazara al difunto obispo. Corría entonces el año 578, cuando Leandro fue nombrado obispo de Sevilla. Desde entonces Leandro se dedicó por completo a convertir a los arrianos, esos herejes que negaban que Jesucristo es verdadero Dios. Pensaban que era un gran hombre, es esta herejía arriana, magnífico en su vivir y en su obrar moral, pero simplemente hombre, como una especie de hijo de Dios moralmente, pero no era naturaleza divina Jesús. En aquel entonces el rey de los visigodos, Leovigildo, era arriano, y Leandro funda una escuela de artes y ciencia en la que concibe, a través de la cual, un instrumento para difundir la fe ortodoxa, en medio de una España que estaba inficcionada de arrianismo, particularmente la corte visigoda. Primero estaba en Sevilla la corte, después se pasó como capital de la Hispania visigoda a la capital imperial, que era Toledo. Los 2 hijos del rey arriano, Leovigildo, sus hijos Hermenegildo y Recaredo, están formándose en esa escuela, y San Leandro obtuvo que el hijo del rey, San Hermenegildo, se hiciera católico. Esto disgustó enormemente a su padre de fe arriana, Leovigildo, el cual mandó matar a su hijo, Hermenegildo. El joven heredero del trono prefirió la muerte antes que renunciar a su verdadera fe y murió mártir. La Iglesia lo declaró santo. La conversión de San Hermenegildo fue un fruto de las oraciones
y de la enseñanza y de la constancia de San Leandro. Antes de recibir el martirio, en el año 583, Hermenegildo había enviado a Leandro junto con una embajada a Constantinopla, y allí durante 3 años estuvo residiendo para obtener ayudas para su causa. Allí mantuvo estrecha relación con San Gregorio Magno, que todavía no era papa, sino embajador del sumo pontífice del Papa Pelagio II. Allí San Gregorio escribió su comentario sobre el libro de Job, Moralia in Job, a instancias de San Leandro. Desde entonces los dos fueron no solamente grandes amigos, sino grandes santos y grandes sabios, que tuvieron una gran amistad que fue de mucho provecho del uno para con el otro. Se inscribían constantemente, se consultaban y se aconsejaban con frecuencia. Y se cumplió lo que dice la Sagrada Escritura: el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Al regresar a España después de esos 3 años, Leandro continuó luchando por la fe, pero en el 586 Leovigildo condenó a muerte a su propio hijo, como habíamos dicho antes, San Hermenegildo, por haberse negado a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, porque él era católico ya. Y al mismo tiempo desterró a varios prelados católicos, entre ellos estaban San Leandro y su hermano San Fulgencio. En este tiempo de destierro, Leandro escribió varias obras contra el arrianismo, probando que Jesucristo sí es verdadero Dios y que los herejes dicen que Cristo no lo es y que están totalmente equivocados. La verdad solamente es una, hermanos, y Dios se la ha revelado a la Iglesia en la Iglesia católica. Cuando de nuevo regresó a tierras hispalenses, el rey Leovigildo se encontraba ya en estado moribundo y se dio cuenta de la injusticia y del error que había cometido al desterrar a Leandro. Y antes de morir le recomendó que se encargara de la educación de su otro hijo, que sería el nuevo rey de España, de la España visigoda, Recaredo, y que lo hiciera católico, que le ayudara a descubrir la fe católica. Sin embargo, el propio Leovigildo, aun cuando tuviera estos buenos deseos de fe, murió sin reconciliarse con la Iglesia por miedo de ofender al pueblo, a quien él había instigado tanto e instado tanto para que permaneciera fiel a la fe arriana. San Leandro, por su parte, se dedicó a instruir sumamente bien en la religión a Recaredo y lo hizo un gran católico. También demostró tal sabiduría en sus discusiones con los obispos arrianos, con los que debatía y discutía, a los cuales terminó por ganárselos para la fe católica, más con sus argumentos que con su autoridad, logrando convertirlos al catolicismo. Esto produjo la conversión de todo el territorio y pueblo visigodo, y así toda España se hizo católica. Estamos hablando del siglo VI, finales del siglo VI. Así el rey Recaredo, sus ministros y gobernadores y jefes, que eran arrianos, se convirtieron a la fe católica. Igual éxito tuvo el santo con los suevos, otro pueblo que invadieron España en el siglo IV, pervertido por Leovigildo, defendían y profesaban también la fe arriana. Nadie se regocijó más de los triunfos del santo obispo hispalense que San Gregorio Magno, su gran amigo y confidente, quien le escribió una afectuosa carta de felicitación y le envió un palio. Decíamos que también él ayudó a estos pueblos, los suevos, que se retiraron por la invasión visigoda hacia el noroeste de España, la zona de Galicia. La conversión de Recaredo y posteriormente la de todo el pueblo visigodo hispánico en el año 586 fue celebrada 3 años más tarde por el obispo Leandro en una reunión de todos los obispos tenida en Toledo, el llamado Tercer Concilio de Toledo. Así, en el año 589, San Leandro presidió este Tercer Concilio de Toledo, redactando una solemne declaración de la consustancialidad de las 3 personas divinas, y votó
23 cánones disciplinares. Como se ve, San Leandro no se preocupaba menos de la pureza de la fe que de las buenas costumbres del pueblo. Por eso reunió a todos los obispos de España, de aquella España hispana visigoda, en dicha ciudad, y dictaron en ese concilio leyes sumamente sabias para obtener la santificación de los sacerdotes, el buen comportamiento y el vivir moral de los fieles católicos. Para recordar a la gente que Jesucristo es Dios, como el Padre y el Hijo, que Jesucristo es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, mandó este buen arzobispo que en la Santa Misa se recitara el credo de Nicea todos los domingos, que es lo que ahora se sigue manteniendo después de 14 siglos y que fue transmitiéndose a otras iglesias y finalmente a Roma, que ya lo impuso como norma general para los domingos, la confesión del credo, afirmación de la fe frente a las herejías que existían entonces. Por tanto, no solamente contribuyó a la reforma de las costumbres y a la consolidación de la fe católica, sino también a la reforma y profundización y dignificación de la liturgia, con cantos, con salmos, con reforma litúrgica, etc. El año siguiente, en el 590, tuvo lugar en Sevilla otro concilio con el fin de confirmar y sellar la conversión del pueblo a la verdadera fe. Leandro conocía por experiencia el poder de la oración y trabajó por fomentar la verdadera devoción de todos los fieles, pero sobre todo de los que se habían consagrado a Dios en la vida religiosa, y así escribió una regla de vida monástica para su hermana Florentina, que regía como abadesa un monasterio femenino. San Leandro se vio frecuentemente atacado por las enfermedades y particularmente por la gota. Gregorio, que sufría también de lo mismo, alude a ello en una de sus cartas. Según una antigua tradición española, la famosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, Extremadura, España, que está con el tiempo, ha quedado de color oscuro la morenita, no es la Monserrate, Barcelona, sino la de Guadalupe en Extremadura, dice la tradición que fue un regalo del Papa Gregorio Magno a su gran amigo Leandro. De los numerosos escritos del santo, los únicos que han llegado hasta nosotros son la ya citada regla monástica y una homilía de acción de gracia por la conversión del pueblo visigodo. Murió en la ciudad de Sevilla, en Hispania, el 13 de marzo del año 600 o 601. España lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como un doctor de la Iglesia. Su cuerpo se trasladó a la catedral hispalense y allí descansa esperando la resurrección de los muertos y la vida eterna en el reino de los cielos. San Leandro, ruega por nosotros. Patrón nuestro, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!